Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 12. Amén. Bueno, ahí está proyectado para que los amigos puedan leer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Todos a estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén y amén. Pueden estar cómodos en el nombre de Jesús. En esta noche siento una alegría, un gozo. Yo pienso y creo, estoy convencido de que el Señor está aquí en esta hora. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Usted alguna vez se ha hecho esa pregunta? ¿Qué espero yo? ¿Cuál es mi esperanza en esta vida? Yo creo que todos, sin excepción, tenemos una esperanza, ya sea espiritual, ya sea material, pero esperamos algo, pero anhelamos algo. Esperanza significa esperar confiado, significa abrigar un deseo con anticipación. Muchas personas tienen deseos materiales y todos los tenemos. Tienen deseos espirituales, deseos eternos, pero a veces mal direccionados. En este mundo y a través de la historia han habido muchas religiones, han habido muchas creencias, se han inventado cuanto argumento, cuanta teoría, pero al fin y al cabo son vanas, porque son esperanzas muertas. El Dios o el profeta de las demás religiones, todos están en un sepulcro. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y cómo podemos creer en algo si el dueño o el primero que vino hablando de ello está muerto? Hace poco se levantó un movimiento que decía que como Cristo había pagado todo, entonces ya podíamos hacer lo que quisiéramos y de esa manera eran salvos. Un hombre se levantó y dijo que era el segundo Jesucristo y era el líder de esa secta. Pero ese hombre murió y se acabó el cuento. Porque esa es una esperanza muerta. Porque tenían sus bases en alguien mortal. Y muchas personas han confiado en hombres comunes y corrientes y muchas veces se han decepcionado. Porque colocar nuestra esperanza en lo que está en este mundo, de verdad es una pérdida de tiempo. Yo creo que la decisión más importante que puede usted tomar en la vida es creerle a Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Todos tenemos alguna esperanza. El que trabaja tiene la esperanza
esperanza de ser remunerado. El que no tiene trabajo espera poder tenerlo. Todos tenemos esperanzas materiales y eso es normal. Muchas veces esa esperanza aquí en esta vida, en circunstancias se ven acabadas, destruidas. Recuerdo en la palabra del Señor en Lucas capítulo 7, el Señor Jesús iba entrando a una ciudad llamada Naín y iba una mujer con mucha gente a enterrar a su hijo. Esa mujer era viuda, es decir, que había muerto su esperanza. Bendito sea el nombre de Jesús. Y muchas veces hemos tenido que enterrar muchas esperanzas y creemos que esto se ha acabado, pero como siempre aparece Jesucristo en la escena y Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero Jesucristo se acercó al féretro y ese muchacho se levantó. Esa mujer volvió a tener esperanza. Muchas veces las esperanzas que hemos tenido en esta tierra han quedado solo en sueños. A lo largo de la historia van pasando personas que una vez desearon algo, pero no lo alcanzaron. Yo hace unos días miraba un video, esas reliquias, esos videos que se logran obtener de películas antiguas. Antes las películas pasaban grabando como 10 segundos a la población y eso lo proyectaban. Eso era una película cuando se inició a usar las cámaras. Y yo miraba en la ciudad de Barcelona en 1903, miraba muchas personas bien vestidas y me sorprende, ¿cierto?, la diferencia de la época, cómo vestían, cómo hablaban. Pero yo me puse a pensar profundamente y decía, todas esas personas que aparecieron allí, todos tenían sueños, todos tenían un anhelo de alcanzar una carrera, de lograr casarse, de obtener un buen empleo. Pero yo me imagino, y es lo lógico, que al día de hoy ya todos los que aparecieron en ese video están muertos. Si nosotros analizamos profundamente cómo es de fugaz la vida, entonces empezamos a mirar bien cuál es nuestra esperanza. A la iglesia del Señor quiero preguntarle, ¿cuál es tu esperanza? Porque el tiempo pasa, dejamos de ser jóvenes. Hoy estoy aquí 20 años, pero luego van a pasar los años y se va a notar. Pero ¿cuál es tu esperanza? Amigo, hoy tienes un buen empleo, puedes tener un buen hogar, pero ¿cuál es tu esperanza? Hoy puedes tener dinero, pero la Biblia me dice que esto no se acaba aquí, que hay eternidad en el corazón del hombre, dice la palabra del Señor. Y eso me lleva a preguntarme, ¿cuál es mi esperanza? ¿Mi esperanza es solamente lo que está aquí? Eso sería complicado y sería triste, porque el Señor Jesús es real. Bendito sea el nombre de Jesús. Es importante que pensemos cuál es mi esperanza y si esa esperanza me es suficiente para la eternidad. Muchas personas creían, de esos que vivieron hace años, creían que habían obtenido todo, pero se fueron sin nada. Porque a mí me cuenta la historia bíblica que un hombre que llenó todos sus graneros y tuvo en su mente hacer graneros más grandes para poder obtener más ganancias. Pero yo me hago esta pregunta, y se lo hizo una pregunta que está planteada en la Biblia: ¿qué recompensa puede dar el hombre por su alma? Me parece una necedad, y así lo plantea la Biblia, que si Dios viene a pedir nuestra alma, ¿qué será de nosotros? ¿De qué sirve haber puesto nuestra esperanza en las riquezas, solamente en el empleo, en obtener títulos, si esa esperanza no es suficiente? Yo creo que pasar esta vida sin conocer a Jesucristo es lo más triste y es lo más lamentable, porque es morir sin esperanza. Yo invito a los amigos que están aquí que no pase de largo, que hoy obtenga el boleto, y ese boleto se obtiene creyendo en Jesucristo y recibiendo a Jesucristo en su corazón. Bendito sea el nombre de Jesús.
noticias. A veces prendemos, ya casi no se prende el televisor, ahora es en el celular y no mira las noticias. Pero hoy prende el televisor, hoy están con el televisor prendido y quiero darles una buena noticia. Hay una esperanza más grande que lo que está aquí. Hay una esperanza más grande que la que usted conoce y la que el mundo nos ha enseñado. Hay una esperanza que es distinta, que es viva. Oiga, hermano, oiga, amigo, la diferencia. La Biblia muestra la esperanza de Jesucristo como una esperanza viva. ¿Qué quiere decir esto? Que día a día esto no acaba. Que día a día esta esperanza no puede morir. Porque el dueño de esta esperanza está vivo y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. El que conoce al Señor sabe que el Señor es un Dios de esperanza. Hermano y amigo, la esperanza nuestra, la del pueblo de Dios, la esperanza del cristiano se funda, como dice el pasaje, en la resurrección de Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bendito sea el nombre de Dios. Esta esperanza es viva, porque el dueño de esta esperanza está vivo. Hermano y amigo, yo quiero hoy confesarle que si el Señor no viviera, yo ni siquiera fuera cristiano. Pero ¿qué puedo hacer si Él vive? Él es la única solución, Él es el único camino. Aleluya, aleluya. ¿Por qué es tan importante creer que Jesucristo está vivo? ¿Por qué es tan importante saber que Jesucristo resucitó? Déjeme decirle, mi amigo, mi hermano, que el hombre tiene dos daños, tuvo dos grandes daños, y fue el pecado y la muerte. Bendito sea el nombre de Jesús. Este daño parecía irremediable, parecía imposible poder arreglar este daño, pero nuestro Dios es el dueño, pero nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Bendito sea el nombre de Jesús, porque a mí la Biblia me dice: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en el capítulo 3 de Romanos dice: y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Déjeme decirle que lo que dice la Biblia es que usted y yo no teníamos esperanza, que caminábamos hacia un abismo del que era imposible retroceder. Pero déjeme decirle que Dios tan bueno es, tanta misericordia tiene, que Él un día le dio solución a eso, entregando su vida en la cruz del Calvario, tomando un cuerpo humano para poder morir y resucitando al tercer día de entre los muertos. Y así como Él resucitó, nosotros los que creemos en Él tenemos la esperanza de que un día nos levantaremos y seremos herederos de la gloria eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia del Señor, no sé si usted lo ha escuchado, si usted acaba de entender lo que le estoy diciendo, pero Jesucristo vive y vive para salvarnos que invocan su nombre. Aleluya, alábalo en esta hora. Aleluya. Y así como ese daño era terrible, entonces no lo podía solucionar un hombre cualquiera. Imagínese, ¿quién le va a solucionar a la humanidad el problema del pecado y de la muerte? Solamente el Rey de la Gloria.
Bendito sea el nombre de Jesús. Y por eso Jesús vino, Él mismo, como leímos inicialmente, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Jesús vino para darnos una esperanza de vida. Por eso la Biblia dice estos pasajes tan bellos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Hermanos, que el mundo estaba condenado ya, porque no había recibido a Jesucristo. Porque nosotros nacíamos con una tendencia al pecado. Por eso Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que Jesús vino a quitar tanto el pecado en la cruz. Jesucristo quitó el pecado. Por eso Juan el Bautista, Juan el profeta, cuando lo vio llegar, cuando lo iba a bautizar, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es que le eche una lavadita, quita el pecado del mundo. Alabanzas, alabanzas. El Señor de la gloria, al Rey, el Señor, quitó el pecado en la cruz y derrotó y destruyó la muerte con su resurrección. Aleluya. Porque el Señor derrotó la muerte. Bendito sea el nombre de Jesús. A mí me dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 10 que su gracia fue manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, que en la gracia, el favor de Dios se nos mostró a la humanidad, que estábamos perdidos, que estábamos caminando hacia la condenación. Esa gracia apareció por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual, escuche iglesia, escuche mi amigo, Él dio la solución, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Si usted quiere ser salvo, usted debe creer el Evangelio, porque Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Fue por el Evangelio, no por supersticiones, no por ídolos, no por falsas esperanzas. Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Bendito sea el nombre de Jesús. Y si usted quiere gozar de ese favor, debe recibir, debe creer el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Aleluya. Juan, sabiendo quién era, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan entendió que el que estaba delante de él era el Altísimo, que iba a solucionar el pecado de la humanidad. Más adelante dice: y doy testimonio que este es el Hijo de Dios, es decir, que Jesús es Dios manifestado en carne. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay algo muy bello que encuentra en la carta a los Hebreos, donde el escritor de los Hebreos trata de comparar el viejo pacto con el nuevo pacto, y cuando llega al sacrificio que se hacía antes y lo compara con Jesucristo, hay una diferencia grande y hay una esperanza magnífica, deliciosa para nosotros, porque dice la palabra del Señor: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La esperanza está extendida, hay que esperarla. Bendito el hombre de esta hora, bendito es el Señor.
resurrección es nuestra garantía. Amén, amén. Si nuestra esperanza estuviera fundada en alguien que murió y allí se quedó, dice el apóstol Pablo, entonces seríamos dignos de conmiseración, seríamos dignos de lástima. Imagínense esperar en alguien que ni siquiera soportó la muerte, pero Jesucristo no lo pudo soportar la muerte, tuvo que soltarlo. Bendito sea Dios. Por cuanto era imposible que fuera retenido por la muerte, dice la palabra del Señor, seríamos dignos de lástima si esperamos en un difunto, en alguien que antes le debemos ayudar a decorar la tumba. Pero déjenme decirle esta noticia, que el dueño de esta iglesia dejó la tumba vacía y ahora está en medio nuestro y quiere una esperanza viva que hoy se la está extendiendo. No, la esperanza nuestra no debe ser en lo que está aquí, la esperanza nuestra debe ser Jesucristo, el Señor, que es la única esperanza que es viva. Oh, aleluya. Yo recuerdo que luego que el Señor fue sepultado, y eso puede simbolizar la humanidad, estaban volviendo a sus labores dos hombres que iban a Emaús y que antes habían seguido al Señor, pero el Señor se les aparece cuando resucita y les pregunta por qué están tristes. Ay, aleluya. Ellos responden, es que si uno ve lo que hace el Señor Jesús y de algún momento murió, se acabó esto. Ellos respondieron, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Es que había una tristeza grande. Imagínense, aparece alguien que puede darle la solución a usted y pensar en algún momento que esa esperanza estaba muerta. Y dice, agregando, y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Los israelitas tenían un mito que una persona podría de pronto resucitar. Bueno, los fariseos que creían en la resurrección, que antes de 3 días era posible que resucitase, y él decía, pero ya pasó 3 días y nosotros esperábamos que Él iba a redimir a Israel. Quiero hoy decirles la noticia que Jesucristo vive, que Jesucristo vive y vive para salvar a aquel que le pueda creer en esta hora. Jesucristo está
Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo cuando presenta el Evangelio dice en el capítulo 1 versículo 4 que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Es decir, que cuando Jesucristo se levantó de la tumba, entonces toda la humanidad se enteró a quién habían crucificado. Cuando Jesucristo se levantó de la tumba, entonces toda la humanidad se dividió en dos, antes y después de Cristo.